Pues qué tal muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. Esto debe de estarse viendo a partir de las 10 de la mañana del domingo 28 de octubre. Eh, la primera vez que en mucho tiempo no tenemos actividades, digamos, normales. Estaríamos en bautizos por parte de toda la célula de Generación 316 Lomas Estrella. Y bueno, esta fue una ocasión en donde muchos por más que lo intentamos, no se pudo que todos pudiéramos estar en los bautizos. Y por la misma razón es que decidí tomarme el tiempo para poder compartir un mensaje y que todos los que en este momento estén en casa puedan también conectarse con nosotros y a través de YouTube poder recibir el mensaje que Dios tiene hoy para nosotros y que por lo tanto, pues bueno, no perdamos la oportunidad de escuchar la palabra. Así es que lo que quiero pedirte ahorita, si tú estás en casa, que te tomes este tiempo. No va a ser una hora completa, van a ser unos 20, 30 minutos, que te tomes, que dejes de lado todo lo que puedas estar haciendo en este momento, traigas tu Biblia y juntos vamos a estudiar un momento la palabra de Dios. Y ver lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta mañana. Y si tal vez estás viendo el video en otro tiempo, no en la mañana, si tal vez ya lo estás viendo después de mucho tiempo que se filmó, algunos días después, no lo sé, mismo consejo, tómate este tiempo para estudiar la palabra, para poder escuchar lo que Dios quiere decirte, es muy importante. Y gracias a Dios que estás viendo esto, no es casualidad, y gracias a Dios por este momento. ¿Qué les parece entonces? Si ya estando con su Biblia lista, si ya dejando todas las distracciones de lado, vamos a tomarnos este momento para orar y pedir la guía del Señor. Padre, te damos las gracias porque en este día nos permites escuchar tu buena palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas quien hable la palabra a nuestros corazones. Te damos gracias por Luz Joven, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y te doy gracias por cada uno de los chicos que tal vez hoy no pudieron acompañarnos a los bautizos, pero te doy gracias porque hoy están dispuestos para recibir tu palabra en el lugar donde están. Y te doy gracias por toda la gente, Señor, que tal vez no es de Luz Joven, pero que está viendo este video. Oramos para que tú puedas hablar también directo a sus corazones y tu palabra pueda caer en tierra buena, Señor, para que ellos la reciban y pueda dar fruto al 100 por 1. Te ponemos este tiempo en tus manos, orando tu bendición, tu guía, para que lo que hable hoy sea tu palabra solamente y esa palabra nos guíe siempre a tu corazón, Padre, y tu Espíritu nos guíe a toda la verdad. Te damos las gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Así es que bueno, bienvenidos a este tema. El tema que hoy decidí platicar con ustedes se titula Este es tu tiempo. Y quiero empezar con algunas referencias. El 31 de octubre cumplimos un año más de que Martín Lutero tuviera el valor de poner en la iglesia de Wittenberg, en las puertas de la iglesia, clavar sus 95 tesis en las que, entre otras cosas, denunciaba el por qué el cobro de indulgencias por parte de la Iglesia Católica Romana era realmente un fraude, y denunciaba parte de la corrupción que había habido y además proclamaba la salvación por fe que enseñan las Escrituras. Después de esto surge un gran movimiento, la Gran Reforma Protestante, de la cual derivamos muchos de nosotros, iglesias que hoy han entendido que pertenecemos a Cristo porque Él nos redime y Él vive en nuestros corazones, y todo aquel que recibe al Señor como Salvador puede ser parte de su iglesia. Y no tanto, no nos dejamos, más bien no nos movemos por los mandamientos del hombre, sino por la palabra de Dios misma que Él nos dejó para poder ser guiados en toda la verdad que Él dejó escrito aquí en la palabra. Debemos mucho a Lutero y a todos los padres de la iglesia que podemos considerar a partir de ese tiempo, pero debemos mucho a mucha gente desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, cuando la tierra se corrompió a tal grado que Dios decidió que tenía que destruir a la humanidad que estaba corrompida, porque si no intervenía tarde o temprano, la humanidad misma se iba a destruir sin oportunidad de salvación o redención. Entonces un hombre fiel llamado Noé,
decidió obedecer a Dios, invertir 120 años de su vida construyendo un arca en donde no había llovido, en donde no había habido nunca agua, como un mar cerca o algo así, creyéndole a Dios, y a través del arca se salvaron todas las criaturas vivientes y la raza humana. Es muy interesante el ver cómo la obediencia de un hombre trajo esta oportunidad de volver a empezar, y fue así que podemos ver grandes cosas aún después del diluvio. El día que el pueblo de Israel clamó a Dios después de 430 años en Egipto, en donde estaban esclavizados, Dios levantó a un hombre valiente que, aunque tenía temores, aunque tenía algunas dudas, decidió obedecer el llamado de Dios, y Moisés así se convierte no solo en el libertador de Israel, sino en un extraordinario legislador, ¿no? Y en un líder que a la fecha sigue influyendo en la nación de Israel y en el mundo entero a través de lo que él dejó escrito, el Pentateuco, los 10 mandamientos, etcétera. Pero su comunión con Dios es lo que le permite llegar a ser este gran hombre que hoy recordamos. Cuando Israel entró en una crisis de gobierno bajo el reinado de Saúl, entonces Dios levantó un hombre conforme a su corazón y lo hizo rey, el rey David. Y David, a pesar de sus errores, de sus tropiezos, vivió conforme al corazón de Dios. Logró ser la primera persona liderando a Israel que conquistó toda la tierra que el Señor les había prometido desde que salieran de Egipto, ¿no? Logró derrotar a los filisteos y a los enemigos de Israel, y logró, después de muchos años de intentarlo, desde Josué hasta ese momento, poner en paz el reino y ceder un reino en paz completamente a su hijo Salomón. Y por lo tanto David es el más grande rey sin duda que Israel haya tenido. Claro, conocemos a Salomón como un rey extraordinario, pero no hubiera sido posible su reinado de paz y glorioso si no hubiera habido la intervención de David. Cuando el pueblo de Israel sufrió el cautiverio debido a su desobediencia, y viene Nabucodonosor junto con Babilonia, Dios levanta profetas extraordinarios que entregaron sus vidas, eran amenazados de muerte por hablar la verdad, por hablarles lo que Dios iba a hacer y lo que Dios quería hacer en cada uno de los que habían sobrevivido al cautiverio. Y tenemos ahí, por ejemplo, vidas como la de Jeremías, que es sobre el cual vamos a estudiar hoy un poquito, vidas como la de Jeremías que enfrentaron cárceles, enfrentaron maltratos por hablar la verdad con valor. Y no solo eso, desde el momento mismo que Dios vio que la humanidad no tenía esperanza, que había entregado su vida al pecado y que por lo tanto el único castigo o el único destino posible para la humanidad era el infierno y la muerte, entonces Dios decidió enviar a su Hijo Jesucristo, y Jesús vivió como uno de nosotros y aceptó la muerte de cruz para llevar sobre sus hombros nuestro pecado y darnos así la oportunidad de redención, la oportunidad de salvación. Y en Jesucristo encontramos esperanza, encontramos vida eterna y vida en abundancia de una manera extraordinaria. Y entonces viene este plan de salvación que empieza a ser esparcido por toda la tierra a través de vidas de personas valientes como lo fueron los apóstoles. Entre ellos destaca sin duda el apóstol Pablo, quien junto con todos los demás y miles de cristianos en ese momento empezaron a viajar por todo el mundo conocido para llevar el evangelio de Cristo. Muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, murieron como mártires, ya que el gobierno, los romanos, diferentes personas trataron de callarlos, trataron de silenciarlos, pero ellos entregaron su vida a la causa y se convirtieron en héroes de la fe y en personas a las que les debemos el poder tener hoy el evangelio en nuestras manos. Podría seguir poniendo muchos ejemplos. Tengo aquí también, como les decía, el ejemplo del mismo Lutero, ¿no? Ya para los años 1500, en donde él se levanta en favor de la palabra misma y denuncia toda la corrupción que hay dentro del organismo de la iglesia. Y después, más adelante, Lutero mismo traduce su Biblia, la Biblia que estaba en los idiomas originales, al idioma en el que la gente podía leerla por sí misma,
porque además en ese tiempo estaba prohibido que la gente, digamos, normal pudiera leer la Biblia. Entonces Lutero lucha contra eso también, traduce la Biblia y le entrega al pueblo un documento extraordinario, el libro más extraordinario traducido en su propio idioma. No solo es un libro extraordinario, un documento extraordinario, es la palabra de Dios misma traducida en su idioma. Y tenemos un caso muy similar con Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera, que tradujeron la Biblia al español en un tiempo donde era herejía hacerlo y donde los perseguían y los quemaban incluso por traducir la Biblia. Ellos se arriesgan y hoy tenemos la extraordinaria traducción de la Reina Valera, en la cual podemos leer la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Y podría seguir con ejemplos, dos más. Por ejemplo, William Wilberforce en Inglaterra, siglo XIX, principios del siglo XIX, en los años 1807, si mal no estoy, que logra la abolición de la esclavitud en Inglaterra, cuando Inglaterra vivía principalmente de la esclavitud. Él se opone, él es un político, un joven político que empieza a luchar porque todos los hombres sean tratados de la misma manera, y empieza a luchar porque entonces la esclavitud sea quitada completamente de Inglaterra. Vivió momentos difíciles, vivió momentos de desesperación, los intereses políticos parecían ser más fuertes que lo que era el corazón humano. Sin embargo, convencido de su fe, porque él era un cristiano devoto, convencido de que Dios le había llamado a hablar en favor de la verdad y en favor de aquellos que no tenían esperanza, William Wilberforce sigue luchando hasta el momento en el que se logra por fin abolir la esclavitud por completo en Inglaterra. Y no irnos tan lejos, siglo XX, Martin Luther King, que también en un momento en donde Estados Unidos vivía racismo, vivía un tiempo en el que se despreciaba aún a las personas afroamericanas, él alza su voz, él lucha, incluso le cuesta la vida en favor de aquellos también que no tenían esperanza. ¿Por qué te cuento todo esto si tú estás esperando una predicación? Es la forma en que quiero introducir el tema que hoy quiero hablar. Este es nuestro tiempo, ¿sabes? Hoy vivimos en un mundo donde las mentiras son gritadas constantemente a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de la música, a través de diferentes medios. Se gritan mentiras constantemente, se le enseña a los niños y jóvenes a creer doctrinas y filosofías que están llevándolos a una vida llena de dolor, de desconfianza, incluso de frustración. Aunque en un principio pareciera que es libertad, al final es simplemente frustración. En nombre de la libertad de expresión y del respeto se han suprimido verdades bíblicas y valores que Dios estableció para que podamos vivir libres, para que podamos vivir plenos y para que podamos vivir en armonía unos con otros. La humanidad de hoy se va corrompiendo de distintas maneras, creyendo que somos una sociedad de mente abierta, que somos una sociedad con muchos avances en cuanto a la forma de relacionarnos, y sin embargo en estos mismos intentos han dejado de lado lo principal, que es la verdad que Dios mismo enseña. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque la verdad existe, se encuentra en Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo es nuestro creador y Él nos ha enseñado principios que nos van a ayudar a vivir de acuerdo a cómo Él busca que vivamos, en armonía completa, en paz absoluta y en amor unos con otros, lo cual nos da libertad. ¿Por qué es importante todo esto? Porque en medio de este mundo lleno de diferentes ideas, de diferentes doctrinas, de diferentes filosofías, empiezan a ser afectados los jóvenes, los niños y la sociedad en general de la iglesia. Nosotros como cristianos empezamos a ser afectados a veces por este tipo de cuestiones. Y lo más triste de esto es que mucho tiempo hemos guardado silencio con respecto a todas estas cosas. No estoy diciendo que debamos de faltarle al respeto o de ofender a las personas que piensan diferente a nosotros. Es muy importante que aclaremos este punto. Las personas que me conocen saben
que por encima de todas las circunstancias creo en el amor de Dios a todas las personas, independientemente de su forma de pensamiento o de su forma incluso de actuar. Yo creo firmemente que Dios ama a todos por igual y que busca la salvación de nuestra alma, de todos, para poder un día estar viviendo en plenitud por la eternidad. Y por lo tanto soy alguien que respeta a todos los individuos por igual y ha aprendido a amar en el amor de Dios. Sin embargo, eso no quiere decir que la verdad no deba ser defendida y que los principios en los que creo y en los que como iglesia creemos deban ser defendidos y deban ser proclamados de manera constante, porque en ellos hay libertad, en ellos hay vida, en ellos hay plenitud constantemente y para siempre, además, hasta la vida eterna, hasta que estemos en su presencia, seguiremos viendo plenos en todo momento. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hoy es tiempo de que nos levantemos. Dice la Biblia en Romanos 13:8, y si tienes tu Biblia, te pido ahí que lo busques y que me sigas. Si no la tienes, lo voy a leer de todos modos. Si ya lo encontraste, vamos a leer Romanos 13, versículo 8. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, estoy en el versículo 11, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En este punto quiero hoy fundamentar mi mensaje. Es tiempo de levantarnos del sueño. Te hablé de varios ejemplos de personas que en momentos áridos, en momentos donde les costaba la vida proclamar la verdad, en momentos en donde los intereses políticos, los intereses económicos o diferentes situaciones tenían más peso que la verdad misma y la dignidad del ser humano, estos hombres alzaron su voz para proclamar la verdad que Dios estaba hablando a través de sus vidas. Ahora, este es un tiempo desafiante en el que nosotros estamos llamados a proclamar la verdad que Dios ha hablado a través de su palabra a nuestros corazones, para que nosotros podamos hablarlo a los corazones de aquellos que están buscando esperanza. Y sabes, mucho de lo que ha sucedido es que la iglesia está dormida y que no ha conocido el tiempo que es ya hora de levantarse. Saben, muchachos, personas que están viendo este video, que están escuchando este mensaje, si tú conoces al Señor y eres parte de la iglesia y la has recibido en tu corazón y eres entonces alguien que ha sido llamado a proclamar la verdad, este mensaje es para ti y hoy es tiempo de que te levantes y que proclames la verdad. Y por eso quiero hablar del profeta Jeremías. El profeta Jeremías era un chavito cuando Dios lo llamó, estaba más o menos en sus 17, 16 años. No, máximo 20 podríamos ponerle, pero más o menos estaba entre sus 16 y 17 años cuando Israel sufre el cautiverio. Y Jeremías es llamado por Dios a hablar la verdad. Y la verdad en ese momento es que el cautiverio era un resultado de la desobediencia directa de Israel y que era un castigo que Dios estaba trayendo sobre la nación de Israel, el cual era necesario, el cual no podía evadirse, aunque ellos, más bien, al menos que ellos se arrepintieran, ¿no? Y que era necesario para pulir a Israel en los planes que Dios tenía para ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que Jeremías, Dios le llama a hablar en medio de un pueblo que estaba ensoberbecido, que estaba en orgullo absoluto y que creía que se iba a poder librar del cautiverio porque ellos eran el pueblo escogido por Dios y nada más por eso. Sin embargo, no estaban obedeciendo a Dios, estaban viviendo en idolatría, estaban viviendo en su propio pecado, habían llegado a extremos muy fuertes de pecado y en medio de ese mundo, en medio de ese contexto, Dios le llama a Jeremías. Y fíjense lo que dice el capítulo 1 del
libro de Jeremías, si me ayudan buscándolo, y vamos a empezar a leer en el versículo 4. Y yo quiero que hoy cambies el nombre del profeta y pongas tu nombre allí. Porque esta es la palabra que Dios le habló a Jeremías hace muchos años. Pero esta es la palabra que Dios te está hablando en esta mañana, o en este día que estás viendo este video. Versículo 4 de capítulo 1 de Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. ¿Sabes? A lo mejor estás viendo este video por curiosidad, solamente porque te lo recomendaron, no lo sé. Tal vez lo estás viendo porque responsablemente hoy domingo estás viendo el video, no pudiste ir con nosotros a bautizo, pero estás aquí viendo. ¿Sabes una cosa? Dios te llamó desde antes de que te formara en el vientre. No solo te llamó, te conoció. ¿Sabes? Yo soy alguien que estoy a favor de la vida 100%, porque creo firmemente que desde el momento en que somos formados en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había conocido. En ese momento en el que se juntan dos células pues, para poder formar un ser, desde ese momento Dios estaba conociéndonos. Y no solo conociéndonos, nos apartó para Él y nos dio por profeta a las naciones. En otras palabras, nos llamó a conocerle a Él también y nos dio un propósito. ¿Sabes? El mundo hoy vive sin propósito la mayoría de las veces, pero Dios desde antes nos conoció y nos dio un propósito. Pero Jeremías le contesta, versículo 6, y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. ¿Sabes? Muchos de los que están viendo este video son jóvenes, son niños probablemente, son personas que a lo mejor no se consideran aptas para servir a Dios, que no se consideran lo suficientemente listos para conocerlo incluso a veces y para atender el llamado. ¿Sabes? Hoy estamos viviendo tiempos en donde Dios no está esperando a que estemos listos para atender el llamado, Dios está esperando que le digamos sí solamente. Este es un tiempo en donde Dios te está llamando y no importa tu edad, no importa tus estudios, no importa tu preparación, no importa tu conocimiento de la palabra, importa solo una cosa: ¿estás dispuesto a seguir el llamado que Dios está haciendo o no? Porque el Señor le contesta a Jeremías, versículo 7, me dijo el Señor: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. Es decir, lo que Dios le está diciendo a Jeremías, no eres tú el que necesita estar preparado para dar un mensaje. Soy yo el que te va a enseñar qué vas a decir, soy yo el que te va a enseñar qué debes hablar. Solamente eso. Tú eres, en otras palabras, un instrumento en mis manos para hablar la verdad que yo mismo te voy a enseñar. Lo que quiere decir esto es que lo único que Dios necesita de ti en este momento es que tú alces tu mano y le digas: Señor, si tú me llamas, aquí estoy dispuesto. No sé hablar tal vez, no estoy preparado para hablar tal vez, pero yo voy a simplemente ser el instrumento que tú uses. Yo voy a hablar lo que tú me digas que hable. Yo voy a ir a donde tú me envíes. Y a lo mejor puedes decir: oye, pero si hablo la verdad, si digo las cosas que Dios me dice, a lo mejor me voy a meter en problemas. A lo mejor la gente se va a burlar de mí, o a lo mejor no solo se va a burlar, sino voy a vivir alguna especie de represión, de persecución incluso. Dice el versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy, dice el Señor, para librarte. ¿Sabes? Es cierto, hablar la verdad va a traer siempre consecuencias, y más en un mundo en donde lo que quiere abiertamente y constantemente es callar la voz de la verdad para seguir en todas las mentiras que está proclamando. ¿Sabes? Pero lo que Dios nos promete es: yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo.
No temas delante de ellos, yo te voy a librar. Y dice versículo 9, extendió el Señor su mano, tocó mi boca y me dijo el Señor, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Sabes, este libro, la Biblia, es la extensión de la mano de Dios hacia nosotros. Muchas veces no conocemos el corazón de Dios porque no hemos aprendido a estudiar la palabra de Dios, no hemos aprendido a adentrarnos al corazón de Dios como a través de la palabra de Dios, a través de la lectura y la meditación constante, el estudio incluso de la palabra de Dios. Él extiende su mano a través de su palabra para ponerla en nuestra boca y poder hablar lo que Él quiere que hablemos. Dice el versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. ¿Sabes? Los tiempos de hoy requieren que arranquemos y destruyamos todo aquello que nos sirve, las mentiras que están arraigadas en el corazón del ser humano, en el corazón de los jóvenes, en el corazón de nuestros, pues sí, principalmente de nuestros jóvenes, de nuestros niños. El día de hoy se requiere que podamos nosotros arrancar y destruir todo eso. Arruinar y derribar, todo argumento que se ha levantado en contra de la verdad. Y entonces preparar un terreno para edificar y plantar lo que debemos de hacer, la verdad misma que nos ha sido encomendada. Finalmente, dice versículo 17, ahí en Jeremías 1, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de esta tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Sabes, sí, vienen tiempos desafiantes, vienen momentos difíciles, podríamos tener toda la sociedad en contra, todo el gobierno en contra, todas las personas a nuestro alrededor en contra. Digo, gracias a Dios no hemos llegado a un punto así, pero podríamos llegar a ese punto. La maldad está aumentando tanto que tal vez en algún momento podríamos llegar a este punto. ¿Sabes? El Señor te dice, ciñe tus lomos. Mexicanamente hablando, diríamos así como, fájate bien los pantalones, levántate y háblales todo cuanto yo te mande, dice el Señor. Y no temas delante de ellos, porque si tú vas con temor, entonces te vas a quebrar delante de ellos. Pero dice, háblales con de nuevo, no temas delante de ellos. Porque yo te he puesto como ciudad fortificada, columna de hierro y como muro de bronce contra todo el que se levante contra ti. No importa si es el gobierno, no importa si es tu familia, no importa si son las personas alrededor de ti, no importa, yo te he puesto como una ciudad fortificada, como una columna de hierro y como un muro de bronce, es decir, no vas a ser derribado porque Dios está contigo. Van a pelear contra ti, no te vencerán porque Dios está contigo para librarte. ¿Sabes qué estoy diciendo con esto? Que a lo largo de la historia se han levantado personas que han creído en el llamado de Dios para sus vidas, que han mantenido valor para hacer hazañas extraordinarias en tiempos donde no se esperaría que pudieran lograr lo que lograron y que trajeron un bien a toda la humanidad a través de sus acciones. 2, que hoy vivimos un tiempo desafiante en donde Dios requiere de sus obreros de la iglesia que alcen su voz precisamente en favor de la verdad, en favor de aquellos que están siendo oprimidos a través de filosofías extrañas, de doctrinas, de mentiras que están oprimiendo el libre albedrío de la humanidad, que están oprimiendo el libre pensamiento y la dignidad misma del ser humano. Para poder hoy hablar, entonces, eso nos corresponde a nosotros, en favor de ellos y poder pronunciar la verdad sin importar lo que ocurra. Y entonces, la gran pregunta que hoy te hago
es, vas a seguir viviendo de la manera que viven la gran mayoría, viendo cómo pasan las cosas sin hacer nada, esperando que alguien haga algo tal vez, cubiertos y escudados en una supuesta oración o cuestiones así, porque no está mal orar, pero a veces no solo se requiere orar, sino hablar la verdad también. O vas a aceptar el llamado de Dios y vas a levantarte con valor como lo hizo Jeremías para poder hablar la verdad en este mundo que tanto la necesita. Este es tu tiempo, no tengas duda de eso. Dios te puso en este momento, en el país que te tocó vivir, en el momento en el que te tocó vivir, de la manera en que te tocó vivir, porque Dios tiene un propósito para ti, para proclamar su verdad. ¿Vas a cumplir ese propósito o vas a dejar que el tiempo y el silencio permitan que la mentira siga creciendo? Esto es lo que yo quería compartirles, que Dios les bendiga mucho y espero que nos podamos ver pronto por aquí también. Nos vemos en Luz Joven todos los domingos, 10 de la mañana. Que Dios les bendiga mucho. Bendiciones.